Todo, profe. Ok, estábamos revisando aquí y llegamos ayer hasta la parte en que hablábamos de vasodilatadores y vasoconstrictores renales. Ahora, ¿por qué hablábamos? ¿Por qué detenerse un buen rato o un rato hablando de vasoconstrictores y vasodilatadores renales? Eso tiene que ver con lo que hablábamos. Para mantener el BFG, recuerden que el BFG era, ¿cierto?, como una propiedad central del riñón, una característica central que en presencia de un riñón funcionalmente sano, sin una tubulopatía, por ejemplo, nos iba a permitir mantener nuestras distintas variables homeostáticas dentro de rango. Y ese BFG era, presenta autorregulación, ¿sí? Y esa autorregulación la logramos ¿cómo? Modificando el diámetro de las arteriolas aferentes o eferentes. Ya de ahí la necesidad de conocer el BFG. Pero hay otra cosa, ¿qué es lo que se aprecia en esta imagen? El vaso que vemos acá que llega ahí, ¿cierto? El que llega al glomérulo se llama arteriola aferente, ahí está el glomérulo, luego sale el vaso, y ese vaso se llama arteriola eferente, eso ya ustedes lo saben. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿qué ocurre con la arteriola eferente una vez que abandona el glomérulo? ¿Se va a circulación sistémica? La respuesta es que no. Lo que ocurre con la arteriola eferente es que ella se capilariza, ¿cierto? Y forma estas redes, ¿cierto?, de capilares, para la redundancia, que son los capilares peritubulares, ¿sí? Y a nivel de médula forma los vasa recta, que permite la nutrición de todo el sistema tubular, ¿cierto?, los colectores, las asas de Henle. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que la nutrición de la nefrona, el aporte de sangre al sistema tubular entero, depende de la arteriola eferente. ¿Ok? Y eso significa que todo lo que le pasa a la arteriola eferente puede tener una repercusión en términos de aporte de nutrientes al resto de la nefrona. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre si el BFG cae, ¿cierto? Si se producen fenómenos locales, fenómenos a nivel renal que cursan con una caída del BFG. ¿Qué es lo que se va a producir ahí? Se va a producir un aumento del BFG a través de producción de vasodilatadores. ¿A quién debiésemos vasodilatar, chicos? Por favor, respóndanme. ¿A quién debiésemos vasodilatar ahí? Arterial eferente. A la aferente. ¿A, a la? La aferente. A la aferente, ¿cierto? Y efectivamente eso ocurre, y eso lo vamos a lograr con mediadores, con aumento de la producción de mediadores tales como óxido nítrico, a nivel de la arteriola aferente, ¿cierto? Y también bien importante, nuestras famosas prostaglandinas, ¿ok? Pero ¿qué ocurre ahora si estamos en presencia de una situación más bien sistémica? Una caída de presión, ¿cierto? Un deterioro, por así decirlo, de la hemodinamia a nivel sistémico. ¿Sí? Ahí se echan a andar otros mecanismos. Ahí empieza a operar, ¿cierto?, el sistema nervioso simpático, y empieza a operar también de manera importante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y ahí es donde me quiero detener. Porque cuando tenemos actividad del renina-angiotensina-aldosterona, vamos a tener aumento en sangre de angiotensina 2, ¿o no? Y si hay angiotensina 2, ¿cuál va a ser el efecto de esa angiotensina 2? La vasoconstricción. Y Vasoconstricción de la eferente. ¿Y qué ganamos con esa vasoconstricción? Aumentamos la presión arterial Aumentar y por lo tanto, la tasa. efectivamente, ¿cierto? Y por lo tanto, logramos mantener nuestro BFG dentro de su famoso rango de los 100, ¿cierto?, cercano al valor este de los 125. Pero si ese fenómeno sistémico de deterioro de la hemodinamia se mantiene en el tiempo o se acentúa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se vuelve más intensa la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y vamos a tener más vasoconstricción de la eferente. Y si hay más vasoconstricción de la eferente, claro, lo bueno es que el BFG lo tendemos a mantener cerca de los 125, pero ¿qué ocurre con el flujo de sangre hacia la porción, ¿cierto?, hacia el sistema tubular? Disminuye. Y cuando disminuye el flujo de sangre hacia la porción tubular, empezamos a correr el riesgo de dejar a esa nefrona en una condición de isquemia. ¿Y eso genera qué cosa? Daño. ¿Está? ¿Queda claro, no?
Sí, profe. Sí, sí, profe. Excelente. Por lo tanto, ojo, no es que el sistema renina-angiotensina-aldosterona nos lleve a daño renal. Es la hiperactividad y en contextos especiales, ¿ok? Lo que eventualmente nos puede dañar. ¿Ya? Y con esto entonces llegamos por fin a la fisiopatología. Y empezamos a hablar de AKI, ¿cierto? Nuestro daño renal agudo. Y entonces cuando uno habla de AKI, chicos, tenemos que separar lo que son las causas y lo que son los mecanismos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de causa de AKI, podemos reconocer tres tipos de causas. Hay pacientes que desarrollan AKIs que se llaman prerenales, existen los AKI renales y existe el AKI postrenal. ¿Ok? Prerrenales, renales, postrenales, es lo que aparece ahí en la imagen. Cuando hablamos de mecanismos, sin embargo, solo existen dos mecanismos para dañar al riñón. O el riñón se daña por un mecanismo isquémico, o el riñón se daña por un mecanismo tóxico. ¿Ok? Lo más común de ver en la práctica clínica son las causas prerrenales. ¿Ya? ¿Qué es una causa prerrenal de AKI? Escúchenme esto, chicos. La condición que sea, el fenómeno que sea que determine hipoperfusión renal, se transforma en una causa prerrenal de AKI. ¿Ok? Por lo tanto, si yo les pregunto en la prueba, ¿cuál es el mecanismo de daño en los pacientes con AKI prerrenal? La respuesta, ¿cuál será? Lo que produjo La la hipoperfusión renal. hipoperfusión. El mecanismo isquémico, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? Todas las causas prerrenales confluyen en el mecanismo isquémico de daño a ese riñón. Hipovolemia, ¿cierto? Hemorragia, depresión de volumen, ¿ya? Pérdida de líquido vía renal, ¿cierto? Formación de tercer espacio, alteración de la función cardíaca, vasodilatación sistémica, aumento de la resistencia vascular, ¿cierto? Con distintas causas. Esas sí se las tienen que saber, ¿ya? Estas sí se las tienen que saber. Pero, lo que, insisto, ¿qué tienen en común todas ellas? Es que, ¿cierto? Generan un deterioro en el aporte de sangre al riñón. ¿Ya? Ahora miren esto. ¿Qué le pasa al riñón cuando recibe menos sangre? ¿Ya? Hay una respuesta que en el fondo es fisiológica, ¿cachai? Que tiene que ver con un aumento de la fracción de filtración. No sé si se acuerdan de ese concepto de la fracción de filtración. La fracción de filtración es el porcentaje de plasma que es efectivamente filtrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay un aumento de la fracción de filtración. Lo que quiero decir ahí es que cuando le llega menos sangre al riñón, no es que el BFG caiga. El riñón trata de mantener el BFG a pesar de que hay menos llegada de sangre. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, con esto que hemos hablado tanto, ¿cierto? La vasodilatación de la aferente, la vasoconstricción de la deferente, y entonces sale una cantidad de líquido, perdón, sale un porcentaje de lo filtrable mayor a lo original. Y con ese porcentaje mayor a lo original, logramos mantener un BFG lo más cercano posible, a pesar de que el aporte de sangre es menor. ¿Se acuerdan de ese concepto, no, de la fracción de filtración, por favor? Yo no lo recordaba. Ya, pero le quedó claro, ¿no? Sí, claro. Ya, bacán. Y además, hay una mayor reabsorción de agua y de sodio, particularmente en la nefrona proximal. ¿Ya? Por eso es que decíamos nosotros, la olipuria, ayer se acuerdan, es una respuesta fisiológica en un riñón hipoperfundido. ¿Ya? Entonces, en AKI prerrenal se sobrepasan todos estos mecanismos, pero, y aquí hay una diferencia o una característica fundamental, chicos, las células tubulares del riñón están sanas, están vivas. ¿Ya? Por eso es que hay un aumento de la fracción de filtración, ¿cierto? Ellas pueden responder frente a ese aumento de la fracción de filtración, reabsorbiendo más, ¿ya? Pueden responder frente a los aumentos de angiotensina 2, ¿ya? Que a nivel proximal favorece la reabsorción de sodio, ¿ya? Favorece la reabsorción de bicarbonato, la secreción de protones, ustedes ya lo saben.
hay respuesta a aldosterona, hay respuesta frente a ADH. ¿Ok? Eso significa que disminuye la fracción de excreción de sodio y disminuye la fracción de excreción de urea. ¿Se acuerdan lo que es la fracción de excreción o no? Sí me suena, pero a ver. No, tengo un pensamiento, pero no estoy seguro si es. No sé si lo podría recordar, por favor. Ahí está la fórmula, ¿ya? Entonces, no voy a hablar de la fórmula, sino que les voy a explicar el concepto. La fracción de filtración, perdón, la fracción de excreción es un porcentaje. ¿De qué nos habla ese porcentaje? Nos dice que porcentaje de algo que filtró a nivel glomerular aparece después en orina. ¿Ya? Si filtran 100 y aparecen 50 en orina, tenemos una fracción de excreción del 50%. Si filtran 100 y aparecen 100 en orina, tenemos una fracción de excreción del 100%. ¿Sí o no? Si filtran 100 y no aparece nada en orina, tenemos una fracción de excreción de 0%. Por ejemplo, glucosa. ¿Ya? En el caso del sodio y de la urea, aumentan los fenómenos reabsortivos. ¿Ya? Se reabsorbe más. Y por lo tanto aparece menos en orina. Y como aparece menos en orina de lo que filtró, cae la fracción de excreción. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, cosas importantes acá para aproximarse al diagnóstico de la quiprerrenal, porque, claro, ayer yo les decía, recibimos un paciente con sospecha de AQI. ¿Qué es lo primero? Confirmar que el paciente está con AQI. ¿Cómo confirmamos que el paciente está con AQI? Respóndanme ustedes, por favor. Con aumento de la CREA y con oliguria, con hemodinámicamente estable. Con CREA, bien, y con los débitos urinarios, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Pero luego, ya, entonces ya, el paciente tiene AQI. Listo. ¿Y qué le va a decir el tutor después? Si estoy con el doctor Rossi que está pensando irse a Arica, no me sirve eso. ¿No? Quiero saber qué tipo de AQI tiene el paciente. Y ahí tiene que empezar usted. Bueno, pues puede ser, ¿cierto? En su mente van a pensar, puede ser una AQI pre-renal, puede ser una AQI renal o puede ser una AQI post-renal. Miren esto. ¿Qué orienta a que el paciente está con una AQI pre-renal? Orina con osmolaridad elevada, una orina muy concentrada. ¿Por qué? Porque si las células tubulares están muertas, no pueden concentrar orina. ¿Cachai? Que haya concentración urinaria significa que tenéis un riñón que está funcionando. Segundo, baja concentración de sodio urinario, porque lo estáis reabsorbiendo. Tercero, ¿ya? Sedimento urinario normal. ¿Sí? No hay aparición de células tubulares muertas, agregadas, los cilindros de células, ¿ok? En el sedimento urinario. ¿Ya? Son cosas que orientan a el AQI renal. Profesor, hay algo que no me quedó ¿Sí? claro. En Cuénteme. el aquí, en el aquí prerrenal, usted dijo que generalmente por fenómenos isquémicos, pero usted dijo que las células tubulares están funcionales. ¿Cómo ocurre Sí. eso? O sea, Porque se a ver, supone que espera, hay espera, espera, isquemia, espera. deberían estar muertas, ¿no? Wait, 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 wait. El mecanismo de daño es el mecanismo isquémico. Lo que define una AQI prerrenal es que hay una disminución en el aporte de sangre a ese riñón. ¿Ya? Ahora, ¿una isquemia es igual a una célula muerta? Ojo ahí. No, no ¿Ya? necesariamente. Pero exactamente, porque eso tiene que ver con dos cosas, con la intensidad de la isquemia y con la duración del cuadro isquémico. ¿Ya? Entonces, Christopher, yo entiendo lo que vas tú, porque efectivamente, pucha, me voy a adelantar la clase, pero mira, ¿cuál es el manejo en un paciente con AQI renal? Identificar la causa que está generando la hipoperfusión y solucionarla. Y si tú logras eso, en un par de días, todos los parámetros en ese paciente se normalizan. ¿Ya? Pero si tú no logras identificar esa causa, o si no logras manejarla, o si el paciente se mantiene la hipoperfusión renal, efectivamente las células tubulares se van a dañar y después se van a morir. ¿Me cachai o no?
Ya, sí comprendo. Pero cuando eso ya haya ocurrido, ya no podemos decir que estamos en presencia de una aquí renal, porque ahí Ya ya vamos quizás a tener pasaría a el ser daño renal. renal instaurado. Exacto. Mm, Y ahí nuestro aquí pasa de ser, evolucionó y pasó de prerrenal y ahora está en presencia de una aquí renal. comprendo. Entonces, podría decirse que el plaque prerenal es un fenómeno más bien agudo, más que crónico. O sea, es aquí, po. Por definición, aquí implica que hay caída del Sí, BFG en cosa de horas a días. Y te acuerdas que sí. decíamos que hasta 7 días, según Keidigo, íbamos a considerarlo como agudo. No recuerdo bien esa parte. Que, ¿cómo dijo? ¿Hasta 7 días qué costa? Una caída del BFG en un periodo, en un lapso de tiempo de hasta 7 días, Ah, ya. aquí, mira, Sí, un de 7 días. aumento de 1,5 veces el nivel basal de crédito conocido o que se conoce o se presume que haya ocurrido dentro de los 7 días previos. Sí, ¿Ya? Entonces, pero, claro, dime, pero dime, en mi, dime. en mi mente entonces, bueno, quizás más adelante lo voy a explicar, pero una X renal es cuando ya se dañaron posiblemente toda la parte renal y todo eso. Entonces eso igual sigue siendo agudo o eso ya es crónico, porque No, tiene... pues sigue siendo agudo. Sigue siendo agudo. Lo que pasa es que, claro, mira, eh, si el riñón está sano, si el riñón está vivo, es prerrenal. ¿Sí? Si está, e hipoperfundido, ¿cierto? Hipoperfundido, pero sano, vivo, concentrando todavía, prerrenal. Igual aumenta CREA, ¿cachai? Por eso el paciente es considerado aquí, porque aumenta CREA, pero es un riñón sano. Si ya hay células tubulares muertas, por la causa que sea, está ahí en presencia de una aquí renal. Algunos de esos porque algo les pasó directamente al riñón. Otros de esos porque evolucionaron de un prerrenal a un renal. Ya comprendo. ¿Y cuál término se ¿Sí? No, ocuparía no me para... convence mucho Sí, tu no, pero comprendo. no, solamente me refiero como cuál proceso, cómo sería la palabra que se ocuparía entonces en este caso para decir que el X renal, al ya estar dañado, eh, es algo que no tiene cura como tal, así con un fármaco o algo así como tal, porque la célula ya está muerta, que no Ah, sea ya, sí, crónico. ya te voy a comentar de eso, Christopher. Así que eso es lo que me confunde, que crónico yo lo asocio tanto con temporalidad, pero también cuando no tiene cura. Como tal, así, a menos que sea un trasplante o algo así, algo de que va a estar por toda la Acuérdate vida. que, acuérdate que ayer comentábamos que la mayor parte de los pacientes que desarrollan aquí recuperan su funcionalidad. Eso no Sí. significa, eso, ojo, no significa que no haya que hacer nada con ese paciente. Algunos de esos pacientes van a requerir diálisis, ¿cierto? Ya Y después comprendo. si le preguntamos al doc, ¿cierto?, en relación a su experiencia clínica, él nos va a contar y les va a contar a ustedes que hay pacientes que hacen AGI, que puede ser bastante severo, pueden quedar en falla, pacientes que incluso requieren terapia de reemplazo renal, ¿cachai? Algunos por un par de meses y después recuperan función renal, ¿cachai? Ahora, ese riñón, después de haber, ¿cierto?, pasado por hemodiálisis, y ese paciente que recuperó función renal, ¿cachai? ¿Es un riñón perfecto como estaba antes? Probablemente no, ¿cachai? Y probablemente ese paciente ya tiene algún nivel de daño que lo predispone a cronicidad, o que ya lo queda para considerarlo como un paciente crónico. Pero por definición, ya, o sea, no por definición, sino que como característica general, Christopher, estos pacientes que dañan agudamente su riñón, la mayor parte de ellos restablece su funcionalidad después. Y eso ocurre, entre otras cosas, porque se producen fenómenos de reepitelización del sistema tubular, que eventualmente se pudo haber dañado. Ya voy comprendiendo, sí. Voy a tratar de explicar algo porque mira, que una célula muera o se produzca muerte celular no significa que el tejido muera. Eso tienes que tenerlo claro. O sea, por ejemplo, aquí hay necrosis de túbulo, hay apoptosis de células del túbulo, pero eso no significa que el tejido tubular esté muerto. O sea, en el fondo es como la piel. Tú tienes una herida, destruyes un pedazo de piel, pero eso no significa que la piel quede muerta, o sea, lo que murieron fueron esas células. Entonces, ¿cuál es la gracia acá? Y la gracia del túbulo
que el túbulo tiene una capacidad de reparación gigante. Entonces, hay muerte, hay necrosis, hay incluso fenómeno inflamatorio, hay apoptosis, pero el túbulo quedan células vivas que lo reparan. Entonces, esa es la gracia. Aquí eso es lo que va a explicar yo me imagino en un ratito más, pero la gracia es que Yes. una muerte de células no significa que el tejido muera. Entonces, ahora si tú me dices, claro, muere todo el túbulo, muere, no queda ni una célula, no queda ni una célula primitiva, obviamente la posibilidad de reparación es muy baja, pero la gracia es que hay necrosis, pero hay regeneración también. Entonces, te sigo, eso yo creo que te puede ayudar a entender un poquito más esto. Ya, eso es mi comentario. Gracias, ¿Listo, sí, Fer? muchas gracias. Sí, muchas gracias, profe. Sí, ya. Tranquilidad, gente, que este es un tema que no es fácil de digerir. Hay quienes dicen que el doctor Vega, por ejemplo, que allá en la otra donde trabajamos con el doc, siempre me dice, ¿cómo les va en renal? ¿Cómo les digo yo? Tú sabes, usted sabe, doc, le digo yo. Y me dice, sí, lo único fácil del riñón es la anatomía. Así es que, ahí, ¿cierto? Ya esto es compleja, fisiología, ¿para qué decir? Y esta cuestión más todavía. Entonces, tranquilidad, que no es algo que se espere que lo sepan al tiro todo hoy, ¿cachai? Pero con estudio lo van a lograr, ¿ya? Entonces, miren, aquí asociado a consumo de AINES, ya como modelo D. Generalmente asociados a AINES no selectivos, como la indometacina, ¿ya? Grupo de mayor riesgo, pacientes de tercera edad, ¿ya? El riesgo aumenta si es que el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, paciente cirrótico, ¿cierto? Paciente quirúrgico, ¿ya? Paciente que está, ¿cierto? Que fue sometido a un procedimiento con anestesia, terapia con diuréticos, hipovolémicos, enfermedad renal, ahí dice insuficiencia, pero pensemos en enfermedad renal crónica preexistente. ¿Ok? La presentación habitual, paciente con factores de riesgo, con balance positivo de sodio y agua, ¿ya? Paciente, decir que cayó estado hipervolémico, ¿cierto? Medio hipertensivo, con examen de orina normal y fracción de excreción de sodio menor a 1%. Ya, llegamos a la fracción de excreción de sodio, eso es bien importante. Yo les decía que la fracción de excreción de sodio es un porcentaje. ¿Cuál es la fracción de excreción de sodio normal a un paciente? 1%. Es decir, de cada 100 iones sodio que filtran a nivel glomerular, 99 se reabsorben y solo uno aparece en orina. ¿Ya? Se tolera hasta un 2% como fracción de excreción de sodio. Y aunque puede ser modificado por un sinnúmero de variables, chicos, en la práctica clínica, una fracción de excreción de sodio mayor al 2% ya se asocia a muerte de células tubulares. ¿Ok? Ya es sugerente, y lo digo así con esta palabra, es sugerente de necrosis tubular aguda. ¿Ya? Por lo tanto, que en un examen de orina, ¿cierto? Que un paciente tenga una fracción de excreción de sodio de menos del 1%, eso ya nos dice que, ¿cierto? Su riñoncito, o nos orienta a pensar que su riñoncito está sano, que está vivo, ¿ya? Y en general hay rápida progresión, o rápida regresión, progresión hacia la normalidad, al suspender el fármaco, ¿ok? ¿Cómo evolucionan en general estos pacientes? Cuando tenemos un paciente, cuando ustedes tengan, chicos, pacientes con AX prerenal, ¿cierto? Va a aumentar el nivel de desechos nitrogenados en sangre. Y eso es lo que se llama azotemia. Cuidado, por favor, eso no es uremia. ¿Ya? Uremia tiene que ver con lo clínico, con las manifestaciones de otros sistemas a consecuencia del mal funcionamiento renal. Cuando aumentan los desechos nitrogenados en sangre, por ejemplo, crea que nuestro marcador, ¿cierto?, estrella en todo esto, el paciente tiene azotemia. Y en este caso, decimos que el paciente tiene una azotemia prerrenal. ¿Qué significa prerrenal? Que esa azotemia es una consecuencia de una menor perfusión al riñón. ¿Y cómo sabemos que es prerrenal? Porque no hay necrosis tubular aguda. ¿Cómo sabemos que no hay necrosis tubular aguda? Porque la fracción de excreción de sodio en ese paciente va a ser ¿de cuánto? Menor a un 2%. ¿Me siguen o no? Sí, sí se entiende. Sí, profe. ¿Ya? Fracción de excreción de sodio menor a 2%.
entre paréntesis, sin NTA. Esta, entonces, como ya lo hemos dicho un montón de veces, es una respuesta fisiológica y apropiada a un riñón hipoperfundido. Por lo tanto, con tratamiento, ¿qué es lo que dice ahí? El paciente, ¿cierto? Recupera o debiese recuperar rápidamente su normalidad. Ahora, si no hay tratamiento, como conversábamos con Christopher, por supuesto que el paciente va a evolucionar, porque igual tienes una hipoperfusión y aunque sea cierto una isquemia de muy bajo grado, en el tiempo vaya a llegar a tener un daño importante en esa célula. Por lo tanto, sin tratamiento, lo que debiese ocurrir es que el paciente evolucione a la necrosis tubular aguda. ¿Cómo vamos a saber que ya hay necrosis en ese riñón? Porque la fracción de excreción de sodio va a ser mayor al 2%. ¿Ya? Ojo Ahí entonces dice, con profesor, fracción de expresión de sodio mayor a 2% en NTA, ¿o no? el sugerente del NTA. Ya, pero eso usted lo refería como cuando ya está el daño o cuando no está el daño todavía. O sea, es que tú haces la fracción de excreción de sodio para saber cómo está. Exacto, ¿Está cuando no ahí? está el daño debería ser menor al 2% y cuando ya está, por ejemplo, ese daño, va a ser mayor. Exactamente. Ya, ya bien, comprendo. ¿Ya? ¿Quieren conocer la explicación de eso? Lo que ocurre es que, ¿ya? Lo que ocurre es que, espérense, por acá. Aquí, mira. Lo que ocurre es que se produce una translocación de distintas proteínas, desde la membrana vasolateral a la membrana apical. ¿Cachai? Y dentro de esas proteínas está la bomba de sodio y potasio. Entonces lo que ocurre es que ahora la nefrona empieza cuando está dañada, ¿cierto? Las células tubulares, ellas empiezan a aportar sodio, ¿ya? Aumenta la llegada de sodio a la mácula densa, se produce vasoconstricción, se genera más daño, se empiezan a morir las células, y como se mueren las células tubulares, ya no tienes quien reabsorba. ¿Cachai? Y como no tienes quien reabsorba sodio, por supuesto que eliminas un porcentaje mayor de lo que filtraste. ¿Ya? Ojo, eso sí, con el tratamiento con diuréticos, porque eso nos va a llevar a un aumento de la fracción de excreción de sodio no asociada, ¿cachai? A necrosis tubular aguda, pues evidente. ¿Ya? Paciente con glucosuria, ¿ya? Nefropatía subyacente crónica, si están aumentados los péptidos natriuréticos en ese paciente, ¿cierto? Si hay tratamiento farmacológico de otro tipo, ¿ya? También puede aumentar la fracción de excreción de sodio, por lo tanto, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, siempre nuestros famosos diferenciales, ¿ya? Pero es orientado. Y como hablábamos, ¿cierto? Podemos tener recuperación dependiendo de la magnitud del daño, ¿ya? Y aquí lo que hablaba el doctor, ¿ya? Las células tubulares renales no se multiplican, aunque tienen potencial para hacerlo, pero no lo hacen. Cuando se produce un daño, sí pueden adquirir capacidad mitótica, ¿cierto? Pueden recuperarla, ahí está. Pueden recuperar su capacidad mitótica, ¿ya? Siempre y cuando la membrana basal de ese epitelio esté indemne. Es decir, si hay un daño leve, podemos restituir la población celular original, ¿ya? Ahora, si el daño es más intenso y se empiezan a perder las membranas basales, ahí ya no tienes cómo restablecer población celular en esa zona, ¿ya? Pero así es como ocurre. Aquí está la fórmula de la fracción de excreción de urea. Se necesitan dos cosas básicamente, ¿cierto? Una muestra de orina y una muestra de sangre, ¿ya? Sodio urinario, sodio en sangre, crea en orina, crea en sangre. Y con eso se calcula la fracción de excreción, ¿ya? Entonces, súper fácil. Decíamos que si no hacemos nada, efectivamente el riñón se va a dañar y luego va a progresar a la necrosis tubular aguda, ¿cierto? Esta necrosis tubular aguda que se puede producir por mecanismos isquémicos o tóxicos, ¿ya? Ambos nos pueden llevar a necrosis tubular aguda. ¿Dónde hay más susceptibilidad? En el segmento S3 del túbulo contorneado proximal, por el gran trabajo metabólico que hay en esta zona, ¿cierto? Y por lo tanto gran demanda de sangre. Y en tal. ¿Se acuerdan lo que era tal o no?
era el thick ascendant limb, la rama gruesa ascendente de la asa de Henle, porque tiene gran trabajo metabólico, ¿ya? Pero además es médula, ¿cachai? Médula renal, entonces la médula renal ya hay un aporte de sangre también que es menor, ¿ya? La misma necrosis puede generar vasoconstricción, ya se los voy a comentar, ¿cierto? Y esto genera más compromiso de perfusión y filtración, ¿ya? Hay diferentes susceptibilidades en diferentes regiones de la nefrona, claro, que lo que dice ahí, a más profunda está una célula en la médula renal, más susceptibilidad hay a la isquemia de manera intrínseca, porque a más bajo estemos en la médula, más profundo, menor es el aporte de sangre allá. ¿Ya? Una vez que se establece la isquemia renal, hay efectos vasculares y efectos renales, efectos celulares, perdón, tubulares, que contribuyen a la caída del BFG. ¿Ya? Dentro de los efectos vasculares, y esto lo vamos a hacer rápido para no detenernos en tanta cosa, miren, radicales del oxígeno, bueno, estrés oxidativo, ¿cierto? Caída de la producción de prostaglandinas, aumento de endotelina, que es vasoconstrictor, ¿cierto? Disminuye la producción de óxido nítrico dada por enos, ¿ok? Aumenta la sensibilidad a los vasoconstrictores y, por supuesto, todo eso nos lleva a una caída del BFG. ¿Ya? Pero por otro lado teníamos también los fenómenos tubulares, que era, y aquí un poquito lo que hablábamos con Christopher, ¿cierto? El aumento de la concentración intracelular de calcio nos lleva a la actividad de proteasas, ¿cierto? Las calpaínas, y de todo la polaridad de la célula, ¿cierto? Se expresan las ATPase en la membrana basolateral, hay menos reabsorción de sodio, ¿ya? Lo que yo les decía, aumenta el aporte de sodio a la mácula densa, ¿cierto? Por el feedback tubulo-glomerular se produce, ¿cierto? Mayor caída del BFG, ¿ya? Miren acá, se separan las células, se pierden uniones intercelulares, Chicos, creo que les dije, creo que me equivoqué en decirles algo. Cuando estábamos hablando con Christopher, creo que dije que aumenta la llegada de sodio de cloruro, eso genera más vasoconstricción. No, ahí produce una vasodilatación, ¿cierto? De la eferente. Y esa vasodilatación de la eferente contribuye a la caída del BFG. ¿Ya? Revisen después, porfa, si es que escuchan la clase o si es que tomaron apunte ahora, para que hagamos la corrección, me acabo de dar cuenta. ¿Ya? ¿Qué les decía yo? Se separan las células, ¿cierto? Se forman cilindros, ¿ya? Hay células que mueren por fenómenos necróticos o apoptóticos, se desprenden de la membrana basal, contribuye esto a la formación de cilindros. Estos cilindros generan obstrucción intratubular, o sea, interfieren, ¿cierto?, con el flujo normal de orina, y eso también nos lleva a una caída del BFG. ¿Ya? Se nos cae el BFG por varias partes. ¿Ya? Aquí un poquito lo que hablábamos, miren, cómo se empiezan a formar estos tapones celulares, ¿cierto?, de dentro del túbulo, aumenta la presión y se produce el backleak, ¿ya? Se produce esta retrodifusión pasiva que aparece acá arriba. ¿Ya? Y eso por supuesto que nos lleva a más caída del BFG y contribuye con el fenómeno auricúrico. Es como una trombosis, pero dentro de la nefrona por ese proceso, algo así. Sería como el símil, ¿no? Claro, no es un trombo porque son células muertas, Exacto, sí, sino que ¿cachai? es como una asociación así media. Claro, sí, 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 y contribuye a disminuir el flujo, genera obstrucción y todo, sí. Sí, como analogía, entendiendo las diferencias que hay, como analogía es buena, me gusta. ¿Ya? Así es como se comporta esto, ¿cierto? En el equilibrio renal, aunque aquí ya evolucionó, ¿cierto? Porque miren, primero el BFG, ¿cierto? Cae un poquitito, después cae con mayor intensidad, ¿cierto? Se mantiene en el tiempo, aquí ya estamos hablando de hipoxia, inflamación, muerte, y después el BFG tiende a aumentar, ¿ya? Cuando el paciente entonces lo agarramos en aquí prerrenal, aquí, miren aquí, cuando estamos en etapa de adaptación celular. Pero lo que hemos dicho, ¿cachai? Si no hacemos nada y el paciente evoluciona, el BFG efectivamente se nos va a caer. ¿Ya? Digamos, ¿cierto? Va a ser extensión del daño y el daño se mantiene. Y lo que hablábamos, fíjate, Christopher, se puede mantener una cierta cantidad de tiempo este BFG caído,
y después empieza el BFG a repuntar. Y ese repunte del BFG tiene que ver acá, con reparación del daño, ¿cierto? Siguen habiendo apoptosis, pero ya empieza a haber proliferación de células tubulares. Y esas células tubulares después se tienen que diferenciar, y eso entonces va ayudando a normalizar el BFG y los débitos urinarios. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque cuando las células tubulares se multiplican, lo primero que tienen que hacer es desdiferenciarse. ¿Ya? ¿Por qué normalmente les digo yo no se multiplican las células tubulares? Porque están muy especializadas. Y a mayor especialización en una célula, menor capacidad proliferativa. ¿Cachai? Entonces, cuando se produce el daño en este riñón y las células tienen que restablecer la población celular que había ahí, lo primero que tienen que hacer las células que quedaron vivas es retroceder en su escala de especialización. Tienen que involucionar, tienen que desdiferenciarse. Y cuando la célula se desdiferencia, pierde características de célula tubular, ahí es que se puede multiplicar. ¿Cachai? Eso toma como entre 7 a 10, hasta 15 días. ¿Ya? Se multiplican, se multiplican, se multiplican, se multiplican, se restablece la población celular original, ¿cachai? Y lo que viene ahora es que esas células tienen que volver a diferenciarse, ¿ya? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque hay pacientes que hacen aquí, ¿cachai? Y que cuando están en la etapa de recuperación de la función renal, chicos, caen en etapas poliúricas. Cáchense esa. ¿Cómo pasamos de tener un paciente oligúrico, anúrico, a tener un paciente poliúrico? Y esa poliuria se asocia a células tubulares, ¿cierto? A un epitelio tubular renal que ya está poblado, pero que todavía no cumple funciones eficientes de célula tubular renal. Entonces, esas células no tienen microvellosidades, no tienen transportadores específicos, ¿cachai? Las uniones intercelulares no son apropiadas, y entonces, claro, tienes las células, pero todavía no las tienes trabajando como corresponde. ¿Ya? Entonces, la última parte que viene en todo este tema tiene que ver con la diferenciación celular. Chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien por mi parte? Bien, profe. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Ahora, eso era lo prerrenal. Vamos ahora con lo renal. Causas intrarrenales. ¿Cómo vamos a orientar, creen ustedes, el diagnóstico hacia un AQI más bien renal? Cuando hay daño de las células tubulares, Me gustó. ¿Cómo lo evidencia? ¿Cómo me lo demuestra, doctor? tiene que usted ver la fracción de excreción de sodio, Me gustó. Fracción de excreción, ¿qué esperaría usted? que estuviera aumentada, mayor de un 2%. Ok, bien. ¿Qué más? ¿Alguien más, por favor? ¿De qué otra manera podríamos orientar nuestra sospecha diagnóstica hacia... Ya sabemos que el paciente tiene AQI. Y usted sospecha que ese AQI es renal. ¿Cómo orienta? ¿Qué exámenes iría a ver? ¿Qué prueba específica iría a buscar? Ya, se las dejo ahí para que lo piensen. Pero efectivamente, ¿cierto? Ya hay lo que define al AQI renal, así como desde la fisiopato, y que me alejo un poco de la clínica, es que hablamos de ¿Profe? AQI renal o intrarrenal cuando ya hay muerte de células tubulares, máximo. ¿El sedimento urinario igual? Me gustó, bien, ¿cierto? Entonces vamos a tener un sedimento urinario que va a ser distinto. Nos vamos a encontrar con cilindros, ¿cierto? Células tubulares ahí ya todas aglomeradas. Bien, hay otros, ¿ya? Los invito a pensar. Causas tubulares. Miren aquí el primero. Isquemia renal. ¿Pero cómo? Claro, porque aquí ya estamos hablando de un AQI que progresó de lo prerrenal a lo renal. ¿Ya? Nefrotóxicos, toxinas endógenas, causas glomerulares, ¿ya? Glomerulonefritis, nefritis lúpica, etcétera, etcétera, etcétera. Causas intersticiales, causas de tipo vasculares, ¿ya?
Pero son cosas aquí que están pasando dentro del riñón, ¿ya? Son cosas que están pasando dentro del riñón. Mecanismo específico de daño, chuta, complejo, ¿ya? Miren acá, esta es una, pero de cientos de revisiones que hay de nefrotóxicos, ¿cachai? De fármacos, de condiciones específicas que pueden causar AQI renales. ¿Ya? Súper importante aquí el tema de los fármacos asociados al daño renal. Miren esto, los fármacos están asociados a un 20% de AQI en pacientes hospitalizados y en la comunidad. O sea, es fundamental el tema farmacológico, ¿cierto? Desde lo anamnésico, desde la prescripción, por supuesto, en lo preventivo, ya poder identificarlos en nuestros pacientes, en los que sospechamos o que ya tienen un AQI establecido. Los mecanismos generales de daño tienen que ver con la alteración de la hemodinamia glomerular, ¿cachai? Toxicidad celular, por dato, miren aquí, miramos los dos primeros, y si yo les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de daño en un paciente con AQI renal? Súper difícil la respuesta, porque va a depender de cada paciente, ¿ya? Algunos de los pacientes que están siendo tratados con nefrotóxicos que causan daño por, valga la redundancia, toxicidad, u otros que también alteran hemodinamia, por lo tanto ahí el mecanismo de daño vuelve a ser isquémico, ¿ya? Inflamación, nefropatía por cristales, rhabdomiolisis, microangiopatía trombótica, ¿ok? Factores de riesgo asociados al paciente para nefrotoxicidad inducida por fármacos, ¿ya? Depresión de volumen intravascular absoluta o efectiva, ¿ya? Sobre 60 años, paciente de edad sobre 60 años, paciente diabético, exposición a múltiples agentes nefrotóxicos, insuficiencia cardíaca, sepsis, ¿ya? Insuficiencia renal, nos ponen aquí subyacente, ¿ya? Con un BFG menor a 60 ml. ¿Ya? Algunos mecanismos específicos de daño, para que no nos vayamos así como tan en la profunda. AINES. ¿Cómo los AINES producen daño? Doble. Miren, efectos hemodinámicos. ¿Cuál sería el efecto hemodinámico de los AINES, chicos? Por favor, responder. Afectar a las prostaglandinas. Bien. Y por lo tanto, pierdo capacidad de... De dilatar. Sí, ¿A dilatar. quién? A Pierdo capacidad. la aferente. Muy bien, doctor. ¿Ya? Pero los AINES suprimen la producción de prostaglandinas, ¿cierto? Y sin embargo, fíjese usted que puede aumentar la producción de leucotrienos. Porque igual tenéis al ácido araquidónico. Lo que ocurre es que bloquea a la COX, pero no a la LOX. Entonces puedes aumentar la producción de leucotrienos que también tienen un rol proinflamatorio. Por lo tanto, en algunos pacientes, el consumo de AINE efectivamente puede generar una nefritis intersticial aguda. Y si hay nefritis, hay itis. Si hay itis, hay inflamación. Y si hay inflamación, hay daño. ¿Quedó claro? ¿Cuál es el mecanismo de daño ahí? Tóxico. ¿Tóxico secundario a qué? A nuestros famosos llamados ROS. ¿Ya? El estrés oxidativo. Aminoglucósidos, famosos fármacos nefrotóxicos. Súper buenos en algunos casos, pero hay que usarlos con cuidado, ¿cierto? Sabiendo que nos pueden pegar el riñón. ¿Ya? Si los podemos evitar entonces en pacientes con factores de riesgo, ahora evitarlo. En el túbulo contorneado proximal, ¿cierto? En los segmentos S1 y S2 aumenta la permeabilidad de lisosomas, generan disfunción mitocondrial. Claro, y aquí la historia, ¿cómo es la historia acá con los aminoglucósidos? ¿Les hablaron a ustedes, chicos, de megalina? Que yo recuerdo, no. No, yo Ya. tampoco. Megalina es una, déjenme, voy a ligar la cámara, ¿ya? Ahí está. Ya, megalina es una proteína que está en la membrana apical en la célula tubular proximal. Entonces, megalina es un receptor ¿para qué? Para la vitamina D. ¿Se acuerdan que la vitamina D es doblemente hidroxilada o doblemente activada, primero en el hígado, después en el riñón? ¿Ya? El riñón es el responsable de la segunda hidroxilación de la vitamina D, ¿cierto? En el carbono 1.
¿Ya? Entonces, ¿cómo hace el riñón para hidroxilar esa vitamina D? Primero tiene que sacarla de la orina. La vitamina D va circulando por la orina. Y entonces, ¿quién hace eso? Es una proteína que se llama megalina, un receptor de vitamina D que está expresado en la célula tubular proximal. Cuando megalina se une a vitamina D, se internaliza, ¿cierto? El receptor mete vitamina D dentro de la célula y la vitamina D es hidroxilada y luego parte como ya vitamina D activa en circulación. Pues bien, esa megalina tiene la capacidad de unirse también por similitud estructural a los aminoglucósidos. Entonces, cuando usted maneja a su paciente con aminoglucósido y el aminoglucósido filtra a nivel renal, en la porción proximal, lo agarra la megalina, lo mete a la célula tubular. Y dentro de la célula tubular, el aminoglucósido tiene afinidad por la mitocondria y genera disfunción de mitocondria. ¿Ok? Y ustedes saben, asociado a todo fenómeno de disfunción de mitocondria, hay caída en la producción de ATP, aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Sí. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien o no? Está denso, pero está bien. Sí, Sí, está bien, es profe. así. Ya, les propongo, avancemos esta y hacemos un recreo, pero cortito. Bueno, ¿Ya? Ok. Hacemos un recreo cortito para darle oxígeno a la neurona y después volvemos para terminar y hacer el caso clínico. Por eso estoy tratando de ser así como bien, intentando ser bien acotado. Soy un parlanchín, pero intento ser bien acotado para que nos quede para que nos quede tiempo para el caso clínico, ¿ya? igual no, por lo que veo del PPT nos falta tanto. Como No, 10 si días nos más o falta. menos. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ok. ¿Qué otro agente nefrotóxico reconocemos, así como de uso común? Los medios de contraste, chicos. ¿Ya? Hay medios y medios de contraste. Los medios de contraste, ¿cierto? Que utilizamos en procedimiento de diagnóstico imaginológico, los medios hipertónicos son los principales. ¿Ya? ¿Y cuál es el mecanismo de daño aquí con estos hipertónicos? Lo muestro acá. El medio de contraste hipertónico se deposita acá en el riñón, en el intersticio. Entonces aumenta la osmolaridad intersticial. Ustedes ya saben que el intersticio renal es normalmente hipertónico, eso lo hablamos el otro día. ¿Ya? Cuando tratamos a un paciente con medios de contraste, particularmente los hipertónicos, aumenta la osmolaridad intersticial. ¿Qué significa eso? Que cuando la sangre va bajando acá por los vasos recta, se expone a un intersticio que es más hipertónico, por lo tanto pierde más agua, porque el intersticio atrae más. Y como pierde más agua la sangre, el flujo de sangre disminuye, 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 disminuye. ¿Y qué ocurre con la perfusión de las zonas más profundas del riñón? Cae mucho. ¿Ya? Estas zonas más profundas del riñón normalmente tienen bajo aporte de sangre. ¿Cachai? Pero están ahí al borde, en condiciones fisiológicas están al borde de la isquemia. Les llega muy poquitito, pero con ese poquitito logran sobrevivir. El punto es que si aumenta la osmolaridad intersticial y les llega menos, por supuesto que ya rompí el balance, ¿cachai? Y les llega menos de lo que necesitan y por lo tanto se genera el daño renal. Por lo tanto, si les llego a preguntar cuál es el mecanismo de daño específico en el paciente que es tratado con medio de contraste, la respuesta sería Poliisquemia. exactamente. ¿Ya? Es un nefrotóxico, claro, que está dentro del grupo de los nefrotóxicos, pero su mecanismo específico de daño es la isquemia. ¿Ya? Échele Se una dice revisadita a esto. isquemia como más la parte distal de la nefrona, se diría, o como isquemia como tal nomás. Buena pregunta, me gustó. Yo te diría que ahí estaríamos en presencia de una isquemia medular, en la porción medular. ¿Sí? Porque la porción cortical no se va a ver muy afectada. Sí, por eso estaba Pero, pensando que se recibe harta, o más bien harta perfusión. exactamente, pero aquí a nivel medular sí que vamos a tener problemas. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Entonces, en términos de, fíjense que, ¿cómo se evita esto? ¿Ya? Y siempre se dice,
lo más importante para evitarse la nefropatía inducida por contraste es no pedir examen con medio de contraste a no ser que sea estrictamente necesario. ¿Ya? O sea, lo preventivo, fundamental. Ahí van a tener ustedes la pega. Po. ¿Puedo yo pesquisar la condición que estoy sospechando con un TAC sin contraste? Sí, listo. Si la respuesta es no, bueno, no hay que hacer, ¿cachai? Pero lo principal para evitar la nefropatía, que el consumo de líquido, que el aporte de antioxidantes, ¿cachai? Hay una serie de cosas. Pero lo más importante, no hacer medio de contraste, o no utilizar medio de contraste, a no ser que sea estrictamente necesario, chicos. Por favor. Ya, eso, lo prometido es deuda. 9.45, 9.55, ¿Ya, profe? Bueno, profe. ya. Y ahí, a morir, como dice Américo. Saboreador. Ok, entonces, ahí estábamos hablando de la necrosis tubular aguda, ¿cierto? Que dura variable, 7 días hasta 15 días, les podía decir yo. Ahí nos vamos a encontrar con una osmolaridad urinaria baja, ok. El sodio urinario va a estar aumentado, no, las células como todavía no se han diferenciado, ¿cierto? Bueno, de hecho, si hay necrosis tubular, perdemos capacidad de concentrar, ¿cachai? Por lo tanto, osmolaridad urinaria baja, una orina más bien diluida, un sodio urinario aumentado, porque no tenemos capacidad de reabsorción, una fracción de excreción de sodio mayor al 2%, según lo que hablábamos, vamos a encontrar con una fracción de excreción de urea mayor al 35%, un segmento urinario, células epiteliales y cilindros, como hablábamos con Maxi, ¿ya? Y como hablábamos, ¿cierto? También asociado a este fenómeno de la desdiferenciación y la no obtención inmediata de características propias de las células tubulares renales, la recuperación, ¿cierto?, puede estar precedida por una fase poliúrica. Una situación bastante particular es lo que pasa en el paciente séptico, ¿ya? Y entonces aquí en sepsis es un temón, ¿ya? Nos vamos a encontrar entonces con que un 20, un 25% de pacientes sépticos cae también en aquí, ¿ok? Ahora, si nos vamos al subconjunto de pacientes que están con shock séptico, aquí nos encontramos con que el 50% de ellos va a estar cursando también con aquí, ¿ya? Y miren por favor la letalidad en este grupo de pacientes aquí sépticos, 70% de letalidad. Es una brutalidad, es muchísimo, ¿ya? Versus el más o menos 45, 50% de paciente, ¿cierto? No séptico que está con aquí, ¿ya? Entonces, cosa importante. Una de las cosas, fíjense, que ha ocurrido en los últimos 40 años es que el conocimiento de la fisiopatología de lo que antes era insuficiencia renal aguda, ahora aquí, sabemos mucho más hoy de lo que se sabía hace 40 años en relación a la fisiopatología. Pero lamentablemente ese mayor conocimiento, ese acervo de conocimientos, no se ha traducido en una mejora en la expectativa de vida de estos pacientes. ¿Ya? Ahí lamentablemente la fisiopato con la clínica, ¿cierto? Con la práctica clínica no han ido muy de la mano. ¿Ya? Bueno, ¿qué ocurre entonces en estos pacientes? Depende. ¿Cachai? El factor patogénico predominante en la primera etapa son los cambios hemodinámicos típicos de la sepsis. Claro, ahí lo que le está diciendo es que en un paciente séptico, en un paciente que ya está atendiendo al shock séptico, se nos deteriora la hemodinamia. Y si hay un deterioro de la hemodinamia, sabemos nosotros, ¿cierto?, que vamos a estar ahí también hipoperfundiendo el riñón. En esta etapa, por lo tanto, ¿qué tipo de aquí estaríamos, en qué tipo de aquí estaríamos en presencia de cuál? En el ¿Qué tipo de aquí prerrenal, estaríamos El presenciando? prerrenal. Prerrenal, ¿cierto? ¿Mecanismo de daño? isquemia. Excelente, ¿ya? Pero luego, fíjense, vamos a tener llegada de LPS al riñón, ¿cierto? Vamos a tener activación de células inflamatorias que están en el riñón,
ya en este caso macrófagos, vía nuestros TLR4, ¿cierto? Se va a activar una cierta respuesta inflamatoria secundaria y por lo tanto ya vamos a tener una inflamación del parénquima renal en este paciente séptico. Y si tenemos inflamación del riñón, ¿qué tipo de AQI, ¿cierto? Según la causa, ¿qué causa de AQI tendríamos ahí? El renal. ¿Cierto? Y el mecanismo de daño, ¿Inflamatorio? Inflamación. tóxico asociado a los ROS, ¿cierto? Acuérdense que podemos tener actividad de vías procoagulantes, también podríamos especular por lo hemodinámico por ahí, pero, ¿cierto? Ya es más complejo. Lo relevante es que ahí vamos a estar en presencia también de un fenómeno de AQI de tipo renal, daño directo sobre el riñón, ¿ya? Aquí está lo mismo, ¿ya? Pero esto ya lo habíamos comentado, así es que esta la podemos saltar, ¿ya? Miren esta, figura 3 está importante porque esta figura 3 nos ayuda a diferenciar entre los AQI prerenales versus los renales, ¿ya? La relación entre urea, ¿cierto?, a creatinina, mayor a 20 en el renal, menor a 20 en el renal, ¿ya? La fracción de excreción de sodio, menor a 1, mayor a 2, ya lo habíamos hablado, ¿ya? Fracción de excreción de urea, menos de 35, más de 35, la osmolaridad urinaria, mayor a 500 en el prerrenal, porque ya sabemos que el riñón está concentrando, menos de 400 en el renal, ¿ya? El sedimento urinario, ¿cierto? El tipo de cilindro, ¿ya? Hialino, ¿cierto? Blando, células granular, tipo granular en el aqui renal, ¿ya? Sodio urinario menor a 20 en prerrenal, porque estamos reabsorbiendo, mayor a 40 en el renal, ¿ya? Entonces son cosas que son importantes, chicos, que ustedes se las sepan para lograr orientar, insisto yo, ¿cierto? Para lograr caracterizar, ahí encontré la palabra, para lograr caracterizar de buena manera a su paciente con AQI el día de mañana, ¿ya? Ya después de esto no basta con decir que el paciente tiene AQI, ¿cachai? Podemos estratificarlo según rifle, podemos estratificar según, ¿cierto? Podemos clasificar según pre-renal, post-renal, ¿ya? Causas postrenales. ¿Qué es una causa postrenal de aquí? Un fenómeno obstructivo. Obstrucción en cualquier parte de la vía urinaria, desde la pelvis para abajo, ¿ya? Hipertrofia prostática benigna, cáncer prostático, cáncer cervical, litiasis, ¿ya? Cirugía obstétrica de urgencia con, ¿cierto? Se pueden ligar ahí los uréteres, ¿ya? Importante aquí es que el fenómeno obstructivo, para que genere aquí, debe comprometer bilateralmente a los riñones, ¿ya? Debe haber un compromiso de ambos riñones, asumiendo que teníamos un funcionamiento previo normal, ¿ya? En un paciente previamente sano, tenemos que tener compromiso de ambos, ¿ya? El acúmulo de orina genera aumento en la presión final en pelvis y cálices, ¿cierto? Lo que dice ahí que se va acumulando la orina de manera retrógrada, ¿cierto? Y finalmente eso nos lleva a un aumento en la presión hidrostática en el espacio de Bowman. ¿Se lo imaginan? Y si aumenta la presión hidrostática en el espacio de Bowman, cae la presión neta de filtración, y por lo tanto se nos cae el BFG, ¿ya? Luego vienen fenómenos de inflamación y reducción del flujo sanguíneo. Claro, ¿por qué? Porque cae el BFG. Acá, sí. Busquemos el monito. Acá, ¿cierto? Si tenemos un lito, un fenómeno obstructivo acá, ¿cierto? Se acumula la orina, aumenta el líquido acá, aumenta la presión hidrostática, se nos cae la presión neta de filtración. ¿Qué ocurre con el BFG? Cae, listo. Esa es la definición de aquí. ¿Cachai? Ok, ¿y qué va a hacer el riñón después? Va a intentar Para mejorar aumentarlo. eso. Aumentar la ¿Cómo? presión ¿Cómo? Sí, con pues, ¿cómo? vasoconstricción ¿De Exacto. quién? No, de de la la eferente. eferente Eso. Y si hay vasoconstricción importante de la eferente, ¿eso en qué se va a traducir? en una En isquemia al final. isquemia. Exacto. Y llegamos siempre a lo mismo. O el daño isquémico o el daño tóxico. ¿Tópico?
¿Ya? Luego hay Eso justo le inflamación iba a del... preguntar, que si, qué mecanismo era, porque al final y al cabo esto es obstructivo. Entonces ya, ahora me dijo que son los dos. Claro, lo que ocurre es que el fenómeno de la instauración tiene que ver con la obstrucción, ¿cachai? Pero luego el daño para el riñón tiene que ver con lo isquémico y secundariamente con lo inflamatorio, Ya, comprendo. Gracias. ¿ya? Queridos, queridas que puedan estar por ahí, dudas, preguntas, consultas, por favor, hasta este punto. Por mi parte, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ya. Complicaciones en Aki. Las complicaciones en Aki son súper fáciles de entender si tenemos en mente el resumen fisiológico que hicimos ayer. Eliminación de los desechos nitrogenados, ¿cierto? El control de la bulimia, todo eso. ¿Ya? Miren entonces. Hipercalemia, gran complicación. Gran complicación, ustedes ya saben de eso. Sobre todo si hay destrucción de tejido, ¿cierto? Sí, bro. Sepsis, politrauma, gran quemado, ya hablamos de eso. Agravada más encima en condiciones de acidosis metabólica, que ustedes saben que también podría estar coexistiendo en aquí, ¿ya? La acidosis metabólica, ¿cierto? El estado hipermetabólico que puede tener el paciente también va a contribuir más allá de la incapacidad del riñón para excretar protones, paciente con trauma, ¿cierto? Paciente febril, paciente séptico, sobrecarga de volumen, otra importante, hipervalemia, perdón, paciente, ¿cierto? En este sentido va a caer en una, o puede caer en una hipervolemia normonatrémica, ¿cierto? Que se va a traducir finalmente en un fenómeno hipertensivo, edemas, ¿cierto? Yo esto antes no lo decía, pero se lo escuché al doctor Rossi una vez y me encantó y ahora lo digo siempre, y le doy los créditos. Podemos tener aparición o agravamiento de síntomas de insuficiencia cardíaca asociado a esto, ¿ya? Por eso la sobrecarga de volumen cuando es refractaria, chicos, es una indicación para mandar al paciente a diálisis. Hiponatremia también puede ser, como si hay consumo excesivo de agua. Anemia por la disminución en la producción de eritropoyetina renal, ¿cierto? Ya, ustedes lo saben, se puede prolongar por meses, ¿ah? Se puede prolongar por meses esa anemia. Hiperfosfatemia también, como complicación. Base del tratamiento y manejo del paciente. El objetivo general es limitar el daño en el riñón y evitar mayor caída del BFG. ¿Ya? La piedra angular para esto, ¿cierto? Monitorear los débitos urinarios y la creatinina, sérica. Para esto, tratar causa de base, ¿ya? Y mantener esta, por eso es importante, prerrenal, renal, postrenal, distintas causas, ¿cierto? Entonces vamos, para orientar los diferenciales fundamentales. Mantener estabilidad hemodinámica y volemia, soluciones de cristaloides balanceadas, ¿cierto? Cuando hay causas posrenales, eliminar obviamente el fenómeno obstructivo. ¿Cómo orientamos el diagnóstico hacia nada aquí posrenal, chicos? ¿En qué condición sospecharían ustedes de una posrenal? Cuando aumenta la... A ver, ¿cómo? Estoy intentando pensar. A ver. Ya, a ver, se lo digo yo porque esto no tienen cómo saberlo. Ya, como que la historia clínica, paciente que abruptamente cae en situación anúrica. ¿Ok? Paciente que abruptamente cayó en situación anúrica. Vamos a ver sus exámenes de sangre y nos encontramos con una CREA aumentada. ¿Y usted qué dice ahí? Ah, paciente con AQI. Anúrico, CREA aumentada. A la anamnesis, ¿cierto? Paciente, usted detecta que, ¿cierto? Después de un procedimiento quirúrgico, o, qué sé yo, sin procedimiento quirúrgico, pero en la historia, no es que fueran disminuyendo a través de los días sus débitos, sino que pasó de orinar normal y de repente, ¡pam!, no orina. Con dolor también, ¿cierto? Qué sé yo. Y entonces usted se plantea que el paciente, como prediagnóstico, el paciente puede estar haciendo una hiposrenal. ¿Cómo comprueban, cómo me comprueba usted que la hiposrenal?
¿Ah? ¿Qué examen le pediríamos al paciente para comprobar nuestra sospecha diagnóstica de aquí renal? Que ¿Crea? va a depender de la causa, pero yo ¿Sí? pediría, no CREA, sé, pero una si CREA está imagen. aumentado, pues si el paciente está con aquí. CREA va a estar aumentada si ¿Verdad? aquí es pre-renal, renal, posrenal. Yo pediría una imagen. Buena, ¿cuál? Bueno, depende de la sospecha que tenga. Por ejemplo, si tengo una litiasis y es como cálcico, pediría un RX que es más barato. Ya. ¿Un eh, escáner? O una eco. una eco, me gustó eso. Queríamos ver a la eco. Em, Tengo que ver si en las vías urinarias hay algo. Ya es eso, ¿cierto? Se los digo yo también. Pero me gustó el pensamiento. Allá va. Dilatación de vía urinaria Y la y del sistema ecogenicidad del colector en riñón. el. Exactamente. Aumento de tamaño del riñón, cambios en la ecogenicidad, ¿cierto? Pielocalctasia, hidronefrosis. ¿Ya? Pero bien, por ahí va. Bien, me gustó. ¿Mm? Entonces, causas por renales, evitar el fenómeno obstructivo. Adicional, manejo de desórdenes electrolíticos y ácido base, además, cierto decirlo, pero igual súper importante. Fundamental, discontinuar agentes nefrotóxicos. ¿Ya? Recuerden que muchos fármacos tienen excreción renal, por lo tanto, ajuste de aquellos fármacos, de las dosis. ¿Ya? Discontinuar IECA, ARA2, ahorradores de potasio. ¿Ok? Manejo de soporte, diuréticos de ASA, para evitarse. A ver, ojo aquí con el diurético, ¿ya? No se soluciona el aquí administrándole diurético al paciente, ¿ya? Pero el diurético es importante para evitar que el paciente caiga en estado ligúrico. ¿Por qué? Porque si caemos en estado ligúrico, vamos a empezar a sospechar que vamos a hacer sobrecargas de volumen, ¿ya? Ese es el sentido del diurético, evitar la sobrecarga de volumen, no solucionar el aquí. No es tratamiento de aquí, ¿ya? Es una cosa de apoyo, por favor, para evitar, ¿cierto? Para evitar llegar al estado oligúrico. Ahora, si el paciente está oligúrico y no lo podemos sacar de ahí, si no hay respuesta diurético, ahí cambia la cosa. Hay que restringir con líquido al paciente. Y ojo, en ese caso también restringir con potasio y también restringir con fosfato. ¿Ya? Porque el riesgo que nos haga una hipercalemia o una hiperfosfatemia es mayor. Terapia de reemplazo, ¿cierto? Cuando las complicaciones de aquí no pueden ser manejadas únicamente con terapia médica, ¿ok? Es decir, ya estamos aquí en presencia de una falla importante, ¿ya? Indicaciones sobre carga de volumen refractario con amenaza vital. Por eso la sobrecarga con líquido, por eso es importante el balance positivo de sodio en estos pacientes. La hipercalemia, usted ya lo sabe. Acidosis metabólicas severas. Cuando hay acidemia severa, cuando ya el paciente está urémico. ¿Ok? Paciente con hiperestado catabólico, ¿cierto? Hemodiálisis, ¿cierto? Hay unos filtros que se pueden ocupar que van secuestrando citoquinas proinflamatorias, ¿ok? Entonces, hay distintas. Está la hemodiálisis continua, hay otros sistemas, ¿cierto? Paciente conectado 8 horas diarias, 12 horas diarias, va a depender del paciente menos grave a más grave, hay varias modalidades de ahí. Miren, esto no se ha demostrado mejoría en la sobrevida en inicio temprano versus pacientes con complicaciones ya desarrolladas, ¿ya? Importante eso. Igual hay que hacerla, pero, ¿cierto? Aparentemente no mejoraría la expectativa de vida mandar tempranamente al paciente, ¿ya? Y la última, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la prevención, ¿ya? Reconocimiento y monitoreo de factores de riesgo, exposición, ¿cierto? Enfermedad crítica, sepsis, shock, quemaduras, traumas, cirugía cardíaca, ¿ya? Cirugía no cardíaca, ¿cierto? Pero mayor, grande, ¿ya? Exposición a linfotóxicos,
¿ya? Consumo de plantas o animales venenosos, factores de susceptibilidad con pacientes con depresión de volumen, paciente viejo, mujer, ya, black race afrodescendiente, ya, si hay enfermedad renal crónica, otras patologías renales, diabéticos, cáncer, anemia, ¿ya? Factores de riesgo entonces importantes para nosotros, asociados ¿Por a qué a el la ser mujer es un factor de riesgo en ese sentido? No sé, fíjate, no sé por qué. Es un factor de riesgo conocido, pero el por qué, al menos yo no lo he leído. Doctor Rossi, si usted nos pudiera orientar al respecto. No, tampoco hay cosas que no se saben bien. No, la verdad es que tampoco tengo Mm, información. Fíjate que acá también, Christopher, raza negra dice afrodescendiente, más que raza negra o afrodescendiente, hay más susceptibilidad en África, pero tiene que ver con que tienen menos nefronas los compadres. Sí, Como el tienen número de hipertensiones. nefronas es dependiente del peso de nacimiento, Sí, ¿cierto? Y como hay mucha desnutrición allá, sí. a la gente ya nace con una cantidad de nefronas que es más baja. Sí, Por eso, donde más enfermedad renal crónica hay en el mundo es en África. No claro, tiene que ver con que sean africanos, ¿cachai? O con el color de la piel, tiene que ver con los fenómenos de desnutrición intrauterina sí. de Eso, los individuos. perdona que esté molestando hace rato, yo, perdona, pero eso hay un montón de discusión al respecto, sobre todo lo que es enfermedad cardiovascular, porque las enfermedades cardiovasculares se relacionan con desarrollo económico. Entonces, Sí, hay un montón de cosas que van entre lo social, que tienen duda en lo social y lo otro lo genético, pero siempre sale la duda si es por el acceso a la salud, si es por malos desarrollos connatales o perinatales, etcétera, etcétera. Entonces siempre, si ustedes buscan referencias, trabajos más específicos, siempre queda la duda, si es por lo que está diciendo el doctor Quesada o realmente Mm. hay otro componente. Pero Ahora, bueno, fíjate que dentro de los factores de susceptibilidad tú te encuentras con el older age, es decir, con el envejecimiento. Y claro, los hombres no morimos antes que las mujeres. Por lo tanto, a cierta edad tú te vas a encontrar porcentualmente hablando con claro, más mujeres que hombres y por lo tanto, ¿cachai? Va a ser esperable también tener más aquí mujeres que hombres. claro, por Sí, eso son también cosas. eso, Hay sí, cosas es verdad. que están como en discusión también. Leía hace algunos meses de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada y ser Otro mujer tema. se describe como un factor de riesgo. Sí, Pero cuando me empecé a meter, era la misma discusión, pues, ¿cachai? De hecho, mi argumento ahora lo copié de lo que leí ahí. Dice, ¿es ser mujer un factor de riesgo? ¿O resulta que la mayor parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada debutan entre los 70 y 80 años? claro. Pero ahí ya hay porcentualmente en la población, ¿cachai? Mayor cantidad de mujeres, o mayor porcentaje de hombres más Sí, porcentaje de mujeres que de hombres. Entonces, es esperable también que ciertas condiciones, ¿cachai? Afecten más a mujeres. Sí, sí, se comprende. Es como más bien matemática en ese sentido. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Eso, chicos, dudas, preguntas, consultas. Interesante la materia, pero complicada. Es interesante, pero es complicada. Sí. Eh, es más complicada de lo que tú pensabas, Christopher, ¿no? Algunas cosas sí, otras cosas es como más tranquilo. Por ejemplo, eso de el trastorno de ácido base, no me costó tanto como digerirlo, pero esta parte de ahora sí fue más complejo, es como mucho más concepto para acá, para allá y se mezcla todo lo que vimos. Cierto. Gran verdad. Gran verdad. Ya, chicos, les propongo un segundo recreo de 10, esta vez sí que trataremos que sean 10, y nos vamos con el caso clínico después, ¿o no?